Living recibimos a Daniel Arbulo, defensor del vecino. Bueno, estaremos hablando de el plan anual, de alguna forma también comentar cuáles son los proyectos y también hablar de la figura del vecino, que es un poco la consigna de la jornada. Les estamos preguntando a los televidentes qué tanto se involucran con su barrio y era un poco lo que veníamos charlando antes de estar al aire. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Se involucran o no se involucran los vecinos? Yo creo que se involucran de formas diversas, pero cuando tiene que ver con el propio barrio, con la propia construcción de identidad, hay muchísimas personas que están organizadas y que convocan a otras personas a reivindicar, por lo pronto, su identidad colectiva, digamos. Se presentó un informe donde, bueno, lo conversábamos antes del aire, ¿no? Hay casos individuales y también colectivos, ¿no? ¿De qué se trata eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué plantea lo colectivo también? Bien, a ver, la Defensoría tiene una vez al año que presentar su informe anual a la Junta de Montevideo. Ahí nosotros planteamos cuáles son los asuntos que nos llegan, que recibimos a vecinos y a vecinas, y en qué temáticas también nos involucramos de oficio desde la Defensoría. Cuando nos llegan reclamos de vecinos, individuales o colectivos, nosotros tenemos como esta separación. Los reclamos individuales tienen que ver muchas veces con la gestión, ¿verdad? Con el medio ambiente, con la acústica, con la basura, la iluminación. La iluminación, el arbolado. Sin embargo, los reclamos colectivos tienen que ver con algunas cuestiones más conceptuales, vinculadas con la convivencia. Ya no hay un reclamo en lo colectivo solo del cuidado de un punto, un espacio público, sino la necesidad de cuidar el espacio público. Espacio público en términos de un lugar donde convivimos, un lugar donde hay un vínculo intergeneracional. No hay un reclamo solo por el contenedor, hay un reclamo por la política de conservación del ambiente en mi zona. No hay un reclamo por el horario del transporte, hay un reclamo en términos de la accesibilidad del transporte. Entonces, en este sentido, la Defensoría tiene unas líneas de acción que tienen que ver con estos reclamos más individuales y un seguimiento y un vínculo o un intento de mejorar los vínculos entre vecinos y vecinas y el Estado. Y otra línea de acción que es más colectiva, más de organizar y apoyar la organización de los vecinos en distintos temas que no siempre están en la agenda pública. Y esto me parece que es importante desde la Defensoría. Sí. Nuestro papel es plantear nuevos asuntos que no necesariamente estén en la agenda pública. Y eso también es importante porque a veces la gente como que no sabe a dónde recurrir y también lo comentábamos de que hay como una idea de que es todo muy burocrático en el Estado. Entonces que para que realmente llegue algo no es tan sencillo como levantar un teléfono y hacer un reclamo, como que queda perdido en la nada. ¿Qué tanto es así y qué necesidad hay de, bueno, trabajar en colectivo para hacerse sentir? Yo tiendo a pensar que el Estado genera cotidianamente prácticas para que el reclamo no sea tan sencillo y que a veces naturaliza demoras. No sé, la Intendencia tiene algunas demoras vinculadas con el mantenimiento de cañerías o de arbolados, que la respuesta muchas veces de Intendencia y municipio es como naturalizando esta situación. Claro. Los entes públicos también. Nosotros hemos tenido algunos casos de pequeños emprendimientos que ante una situación de UTE o de rotura de un caño, que pierden mucha plata. Imagínense ustedes un restaurante que durante 5 días no pueda trabajar porque tiene un problema de UTE, claro, que la demanda hacia el ente público siempre es demorada, siempre. Es desde el planteo primero, es otra oficina en donde está el problema. Creo que ahí el papel de la Defensoría es explicitar, primero, que es un derecho a reclamar, que está bien que la gente se organice para reclamar. Segundo, que está bien que el Estado asuma cuando se equivoca. Y tercero, que está bien que haya una parte del Estado que explicite esto. Esta era parte del debate que dimos el otro día en la Junta de Montevideo. Decir, bueno, la Defensoría es un convidado un poco incómodo en esto. Es la que plantea que las políticas de las personas sin hogar, si no tenemos acuerdos generales, bueno, es altamente probable que siga incrementándose. Que algo que hablábamos acá, que la situación de las picadas es una situación que difícilmente se logre solucionar. Claro. Solo poniendo policías e inspectores. Es que la situación vinculadas con los contenedores tiene que ver, sí, con una práctica poco feliz de vecinos y vecinas, pero también una demora en la respuesta de la Intendencia y de los municipios. Entonces, ese es un poco el papel de la Defensoría. Lograr que
los vecinos se puedan organizar, puedan hacer planteos y puedan romper las barreras que a veces se naturalizan desde el Estado. Claro. En esta lógica de, esta no es, en esta oficina no es. Claro, sí, Es sí. en la otra. Y te van pasando, claro. Otro de los temas también del informe, y que me parece que está bueno ponerlo en la agenda, es esto de las personas migrantes, ¿no? Y también el racismo que existe en nuestro país, que es estructural ya, la xenofobia también que se da, que ustedes esto lo ponen en eje. Bueno, efectivamente, si nosotros miramos el número, el 40% de los casos, de los asuntos que trata la Defensoría, tiene que ver con convivencia y ahí aparecen como varias dimensiones. Una de estas dimensiones es efectivamente el nivel de xenofobia estructural que nosotros decimos implica prácticas de otros vecinos, pero también alguna práctica de lentitud del propio Estado, también a la hora de brindar información. Y esta cuestión que hay una contradicción entre la realidad de las personas migrantes y lo que dicen los artículos escritos de las normas. Por ejemplo, el acceso inmediato a la educación de los niños y niñas. Eso no es tan así. La vinculación de los migrantes con algunos trámites estatales. Nosotros en la Defensoría hemos recibido muchos reclamos de migrantes que se encuentran con un gestor y le dice, bueno, yo te soluciono tal trámite, por ejemplo el de la cédula, que demora mucho tiempo, y bueno, si vos me pagás 3.500 pesos, yo te gestiono la cédula rápido, y todos sabemos que deben haber pocos trámites tan rápidos como la cédula en este país, y además que ese no es el precio. Entonces, ahí hay una cuestión de la política la política pública que necesita brindar muchísima más información y sobre todo trabajar en esto de sensibilizar a los barrios sobre el papel que juegan los migrantes en nuestro país. En Montevideo disminuyó en 23.000 personas entre un censo y otro. Si no hubiera habido población migrante, disminuíamos muchísimos más. No, vamos desapareciendo, tal totalmente. cual. Efectivamente, hay barrios que hoy tienen una presencia migratoria muy importante y entonces ahí hay que lograr la articulación en términos de las formas de vida, el uso del espacio público, las prácticas. Nosotros en esto le transmitimos a la Junta la preocupación desde la Defensoría sobre los tipos de reclamos. Hay algunos reclamos que no solo que no vienen del migrante, que vienen de personas que ya estaban establecidas en Uruguay, y son reclamos donde naturalizan la crítica al migrante por sus prácticas. Que eso, si quieren hacer ruido o escuchar esa música, se tienen que ir del país. Típico, todos lo hemos escuchado. Exactamente. Y esto en un país que es aluvional en términos de migración. En barrios, nosotros lo decíamos en la Junta también, Villa Española, Bella Italia, Nuevo París, Belvedere, el Cerro en estricto rigor, al principio se llamaba Villa Cosmópolis, esta idea de recibir migrantes. Sin embargo, hay esto que es histórico tiene una contradicción con el ataque permanente a los migrantes y la forma de vida que adquieren en nuestra ciudad. Y por otra parte, la cuestión racial. Nosotros ahí hemos trabajado, estamos de hecho formando parte de un proceso para trabajar y apoyar el proceso de volver a mi barrio de las personas que fueron excluidas de Ancine y Medio Mundo en 1978. Desde 1978 hasta ahora, el Estado uruguayo apenas ha reconocido el proceso de exclusión de estas familias, decenas de familias, que hoy viven, por ejemplo, en Cerro Norte, por ejemplo, en Casaballe. Bueno, el Estado efectivamente tiene que cumplir un papel, y ahí la Intendencia, por ejemplo, podría aportar. Nosotros hemos solicitado formar parte de esta comisión, es una comisión que se llama Volver a mi Barrio, para desde la Defensoría seguir haciendo planteos, por más incómodos que esto parezcan, que tengan que ver con la reivindicación de la lucha contra el racismo. Que si no hacemos acciones reales, se convierte en algo estructural. Y eso es un problema, porque cuando el racismo, la xenofobia, la discriminación se convierte en algo estructural, es muy difícil volver atrás. Claro. Bien. ¿Qué pasa con los gobiernos de cercanía, los municipios, ¿no? Que no han sido creados hace tanto, creo que hace tres elecciones 2010. atrás, por ahí, y que en el interior funcionan tan bien, pero me da la sensación de que aquí en Montevideo como que queda medio desdibujado el rol del alcalde. Mucha gente ni sabe quién es su alcalde, no tiene esa posibilidad de tener esa cercanía para una solución rápida de sus problemas. ¿Cómo es que se articula con ello? Bien, la Defensoría tiene un buen trabajo con los municipios, sobre todo porque nosotros tenemos un programa que es la Defensoría en tu barrio. Recorrimos en el primer año de esta gestión 30 barrios de Montevideo
en donde instalamos pequeñas oficinas más o menos móviles para recibir los reclamos ahí y poder tener la demanda puntual y no solo cuando se llega a Ciudad Vieja. La Defensoría tiene un convenio con el municipio B en términos de mediación comunitaria y convivencia, sobre todo para solucionar de forma alternativa distintos conflictos. Tenemos un acuerdo con el municipio D y con el municipio A también para tener ahí una oficina, y da la impresión que los municipios han avanzado en términos de acciones de cercanía, pero claro, son municipios grandes. O sea, un municipio en Montevideo es varios departamentos en el interior. Y en este sentido poder trabajar, por ejemplo, en generarle más competencias o más posibilidades. Porque bueno, muchas veces, y además somos la capital, lo que pasa, surge esta contradicción en que puedo ir al municipio, pero no siempre la tarea está directamente en el municipio, sino que tiene que ver con la intendencia. Y en este departamento, casi que ciudad entera, digamos, esa es una contradicción terrible. Entonces ahí hay que evaluar, entre otras cosas, la posibilidad de que los municipios efectivamente puedan tener competencias, aun cuando las asumen muchísimas veces. Por ejemplo, los municipios, cuando tienen que ver con, ahora se viene un momento complicado en términos de posibles tormentas y demás, ahí los municipios son la primera cara del Estado, los funcionarios municipales están. Sí. Sin embargo, alguien conoce a su municipio por la letra. En el interior, yo soy del municipio, no sé, Parque del Plata, Las Toscas. Claro, conoces a la persona, sabés quién es, o sea, hay otra cercanía. Exacto. Por lo general pasa así, ¿no? Exacto, entonces ahí creo que hay un rol intermedio de los municipios que es el tamaño de su población y esto de asumir muchísimas tareas. Los municipios tienen muchos centros culturales. A veces en la cotidiana no sabemos cuántos centros culturales hay en este municipio, en el C, en el A o en el CH. Los municipios muchas veces son el respaldo a ferias de emprendimientos. Bueno, a veces yo puedo ir a una feria de un emprendimiento que impulsa el municipio E o el municipio CH y efectivamente me queda perdido en el cúmulo de agendas que tengo yo en mi barrio o en mis barrios en donde habitamos 150.000 personas más. Los municipios tienen mucho que ver, estoy pensando, tratando de ir uno a uno, por ejemplo, con procesos de transformación de infraestructura deportiva. Pienso en el municipio F, que desarrolló una propuesta muy interesante de transformación de estructuras en las canchas de fútbol. Entonces, si uno mira la letra muerta y fría, bueno, da la impresión que muchas de las tareas que yo dije no tienen que ver con la tarea específica del municipio, pero ahí están, entre otras cosas, porque yo creo, nosotros hemos recorrido mucho las áreas sociales de los municipios. Lo que sucede es que hay un trabajo comprometido de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, yo a veces voy por un tema muy puntual al municipio, a la oficina, al centro comunal, y termino trabajando o planteando otros temas como vecino que no necesariamente eran los que iba a plantear al principio, digamos. Totalmente. Uno estaba chequeando los mensajes, hay de todo. Dice, esto que tenemos es nuestra idiosincrasia, nos parece que la calle no es nuestra, nos ensucian el barrio, nos tiran basura, etcétera, y miramos como si no tuviéramos nada que ver. En otros países la gente se ocupa e interviene en el barrio fuerte. Nos escriben por acá. Sin duda. Otro de los temas que también quería hablar, estamos corto de tiempo, pero el transporte y la accesibilidad, ¿no? Que es fundamental y que es, o la falta de accesibilidad que tenemos hoy en el transporte. Bien, de hecho, nosotros en la Defensoría formamos parte del Consejo Consultivo de Transporte Público, coordinamos o apoyamos la Coordinadora de Usuarios del Transporte y efectivamente es un aspecto que hay que trabajar muchísimo. En el informe hay todo un componente de análisis demográfico de los cambios que han habido en Montevideo y tenemos un porcentaje muy importante de población con problemas de discapacidad física, digamos. El transporte no se ha adecuado, por más que hay toda una política planteada en términos de, por ejemplo, los ómnibus con piso bajo. Hay un problema, por ejemplo, con alguna de las sillas de ruedas eléctricas que no pueden acceder a la mayoría de los ómnibus. Y eso es una contradicción terrible. Yo primero genero las condiciones de infraestructura. Hay una normativa que habilita a las personas, pero bueno, después en la cotidiana esto no es tan sencillo. Segunda cuestión que me parece importante sobre la accesibilidad, ese es uno de los primeros casos que tratamos nosotros en esta gestión, que fue el caso de los taxis accesibles. Hay una
recomendación, digamos, de la Junta Departamental en términos de que los nuevos taxis efectivamente sean accesibles, pero el año pasado Montevideo se quedó sin taxis accesibles y hubo que hacer una articulación ahí para que entre empresas y la Intendencia se generaran algunas condiciones. Pero no, pensémoslos en términos de derechos. Una persona con dificultades de movilidad tiene que tener el mismo derecho de recorrer la ciudad que una persona que no lo tiene. Y esto tiene que ver con asumir que el planteo puntual, concreto, individual, que nosotros decíamos al principio, efectivamente se vincula con derechos y ahí el papel del Estado es asegurar que se brinden esos derechos. Tenemos que ir cerrando. ¿La gente cómo hace para comunicarse con la Defensoría, para informarse y demás? Bien, seguramente en placa esté el WhatsApp, que es el 098-301-187, en todas nuestras redes sociales. En algunas semanas, en acuerdo con AGESIC, vamos a reinaugurar nuestra página web, que ahí también se van a poder contactar y efectivamente nosotros a las órdenes para lo que necesiten. Gracias como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, se quedan con los Juegos Panamericanos. Sí, exactamente, los Juegos Panamericanos Junior. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 4 de la tarde cuando comencemos una nueva edición del Living. Gracias por estar del otro lado.